Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech No Viaja a Ítaca. Vamos con el cuarto y último vídeo de este trabajo que he hecho también en Psicoestudio de Aprendizaje, en mi blog de Psicología Experiencial, no siendo facultativa ni del ramo de la psicología, pero soy aficionada y documentalista. Dicho esto, quiero deciros y advertir que este trabajo es eminentemente científico. Es un trabajo, digamos que en algunas partes intuitivo, porque yo ya os he dicho que no soy profesional, pero sí que ha sido sometido a un meticuloso y detallado estudio y análisis. Y bueno, como entrada, deciros que la interpretación de los sueños, que en alemán es Die Traumdeutung, es una obra de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, aunque el psicoanálisis ahora se ha vertido o se ha diversificado en diferentes corrientes alternativas y derivadas de la etiología del propio psicoanálisis en su origen, pero sigue siendo una teoría valiosa en muchos países. En España no tanto, pero sí en Estados Unidos o en Argentina, por ejemplo, por citar otros ejemplos significativos. Y es ciencia materialista. Eh, la primera edición fue publicada en alemán en noviembre de 1899, aunque la fecha posteriormente fue en 1900 por el editor Franz Deuticke. Dice que Freud, que la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente está dentro de la vida anímica. Soñar es un proceso, un mecanismo evidentemente psicológico. Contiene un elemento significativo. Psicología es un rasgo psicológico especial de la mente humana. Freud plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia la mayor parte de sueños son sueños de deseo, con un acceso privilegiado al inconsciente restringido, reprimido, y que tiene que ver con la aparición de la primera tópica dentro de su teoría, fundada en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. La interpretación es simbólica. Perdón. La interpretación, como decíamos, es simbólica, el texto es importante ya que Freud expone de forma sistemática su primera teoría sobre el aparato psíquico. La primera tópica, recordemos que es consciente, preconsciente e inconsciente, y tiene que ver también con la aparición del yo, de la pertenencia al yo, el yo como sujeto, no como objeto. Entonces, también tiene relación con la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Y por continuar recalcando la ciencia materialista que supone el psicoanálisis y el sentido onírico del análisis de los sueños y el sentido científico que tiene, decir que el propio Freud describe su trabajo del siguiente modo. Toda esta información la he sacado de la Wikipedia. En las páginas que siguen demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar sueños y que si se aplica este procedimiento, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Intentaré además aclarar los procesos que dan al sueño un carácter de algo ajeno y reconocible, y desde ellos me remontaré a la naturaleza de las fuerzas psíquicas de cuya acción conjugada o contraria nace el sueño. Vale, dicho esto, creo que ha quedado ya palpable que es una cosa obvia, que es ciencia pura y dura, ¿vale? Nos guste más o nos guste menos. Y dicho esto, como os prometí, vamos al último vídeo dedicado especialmente a las conclusiones extraídas de las fuentes oníricas y el elemento infantil como fuente del sueño. A modo de síntesis de la parte séptima de este estudio, porque son 7 u 8 posts los que hice en el blog, por eso lo estoy leyendo más o menos literal, es decir que en el apartado anterior este sería el número 7, bueno, en fin, que hago una especie de añadido, una parte que me deje que se corresponde con el sueño infantil. Vamos a ver las fuentes oníricas y las dos condiciones para que un proceso mental valioso se convierta a través del desplazamiento, que ya vimos en vídeos anteriores, y la deformación en un elemento componente reciente. El estímulo de seguir siendo psíquicamente valioso. En el vídeo anterior vimos las fuentes del sueño, ¿vale? Que el contenido onírico se vincule con una experiencia onírica reciente. Son conclusiones a las que Freud llega después de todo el mecanismo experimental
e empírico que sigue de su análisis y de su estudio, que dura varios años. La multiplicidad aparente de todas las fuentes psíquicas y de sus condiciones para que irrumpan se cumple tanto si hay un desplazamiento como si no lo hay. Porque a veces ocurre que hay un desplazamiento y a veces ocurre que no existe ese desplazamiento o está combinado con otros elementos, concatenados. Si un estímulo o percepción reciente se devalúa porque pasan días o sucesivos sueños, puede ser que soñemos reiteradamente lo mismo o cosas parecidas o relacionadas, que con el tiempo desvirtúan el sueño original. Hay que precisar que si el fenómeno o experiencia psíquica es altamente emocional o lleva una gran carga de afecto, seguirá siendo importante en nosotros. Solamente si esto ocurre, posteriores análisis o reflexiones psicológicas harán que se pueda adivinar el material de recuerdos y de representaciones. Durante la noche, sueño completo, y aquí introducimos tanto el contenido manifiesto como las ideas reprimidas o las ideas latentes, en contraposición al manifiesto, pero que sí que tienen una, digamos, dialéctica relación, pueden sufrir transformaciones importantes de, primero, recuerdos, segundo, representaciones. Ahí tenemos que ver las fuentes oníricas para ver qué tipo de representaciones son. Pueden ser visuales, táctiles, sensoriales, etc. Para pasar de la fisiología, incluso verbales. Para pasar de la fisiología del sueño al contenido del sueño mismo, esto es de la psicología del acto de sueño a la psicología del sueño, se podrán dar pasos concatenados de análisis y reflexiones con toda la combinatoria de las fuentes oníricas, tanto si hay desplazamientos o deformaciones como si no. La pregunta retórica de Freud acerca de los sueños recientes. Si en el sueño aparecen recuerdos recientes, entonces nos preguntamos, y se pregunta él, ¿cómo es posible que en la casuística haya sueños de infancia o antiguos? Esto representa una objeción con respecto al elemento integrador reciente, de sueño soñado el día anterior o una semana antes. Propone ejemplos como solución. Freud decide estudiar el sueño de los neuróticos. No es casual, no es una casualidad, pues sus inicios en la teoría psicoanalítica lo sitúan dentro de las primeras investigaciones de la neurosis. Estamos en el contexto propio de su época, cuando se cita la neurosis como patología. Ahora en el DSM ya vemos que hay unas categorías diagnósticas muy diferentes, porque hay una evolución historicista también y el método científico. Recordemos que es el desplazamiento. Para sintetizar, sustituye material psíquicamente importante por otro indiferente o accesorio. Primero, hay que explicar el reporte, porque lo manifiesto suena de por sí inocente. Segundo, al detalle. Precisa Freud que el soñante es una persona reservada y que se calla las cosas. Por eso en el método introspectivo de psicoanalítico tendrá que decir lo primero que se le venga a la cabeza sin disquisiciones morales o interpretaciones intelectuales demasiado sofisticadas. 3. Se descubre que hay una conexión con el día anterior porque hay elementos que no habían sido explicados conscientemente. El motivo de un sueño se aduce como el recuerdo anterior de lo soñado después. Es decir, lo que reproducimos es lo que recordamos, no explícitamente y categóricamente lo que hemos soñado, porque el sueño, entre los ciclos circadianos, el sueño REM, la fase, el sueño paradójico, etc., hay unas horas enteras, 8, 9, 10 horas lo que dormamos. 4. Se intenta la explicación del detalle de todos los elementos y manifestaciones oníricas. Y 5. Se deduce lógicamente que hay una conversación, que no todo es pensado, sino que hay estímulos verbales. Esto procede de una conversación durante la vida despierta, donde el material es fragmentario, levemente modificado o sacado fuera de contexto. ¿De dónde proceden las palabras del interlocutor? De sí mismo, porque recordemos que ella, en el caso de la casuística de los neuróticos o de las histéricas, por llamarlo en términos de la época, es ella la paciente de Freud. En el sueño de Irma, por ejemplo, la inyección de Irma, se reproduce un paralelismo con otra situación análoga de la realidad despierta. Él le explica a ella que ya no tenemos las experiencias infantiles más antiguas como tales, sino que en el análisis han sido sustituidas por transcripciones y sueños. ¿Vale? El lenguaje simbólico es muy peculiar y no aparece todo manifiesto, y no todo el manifiesto es lo aparente ni lo profundo. Para eso hay que hacer una investigación minuciosa y detallada de lo que una persona soñante ha soñado, con preguntas, con asociaciones de ideas. La asociación libre es el método que Freud utiliza normalmente. Bueno, hasta aquí el último vídeo que quería haceros llegar.
Espero que lleguéis a vuestras propias conclusiones y que seguís estudiando ciencia materialista, como la de Einstein, por ejemplo, ¿no? Que dio un salto evolutivo al estudiar la relatividad, que, bueno, a partir de ciertas fuentes históricas antiguas, como desde los mayas hasta Newton, con la teoría de los átomos. Pues esto es lo mismo, es ciencia materialista, porque no necesita ser explicada empíricamente solamente, sino que es ciencia per se. No la interpretamos por los 5 sentidos, sino que hay una metodología para poder interpretarla. Y es una metodología muy específica. Yo remito a que investiguéis el método psicoanalítico, porque es muy interesante, habiendo habido también evolución en el mismo. Lógicamente, porque las ideas cambian y las costumbres también, dentro de la cronología, ¿no? Del tiempo y de las épocas. Estamos en una fase en la que se podrían dar múltiples interpretaciones esotéricas, pero no vamos a ello, vamos a la ciencia. Por eso quería remarcarlo al principio. Un saludo a todos. Marisa Domene Castillo, chao, espero que estéis bien.